Las cenas familiares suelen ser una prueba de fuego, pueden convertirse en un recuerdo entrañable o en una experiencia que nadie quiere revivir jamás. Para Carolina, esa noche estaba destinada a ser especial. Después de un año entero de relación con Alejandro, decidió que era el momento de presentarlo oficialmente a su familia. Ella estaba segura de que todo saldría perfecto, porque hasta ese momento él había sido un novio ejemplar, atento, detallista, casi un sueño hecho realidad. La casa de los padres de Carolina estaba preparada como si fuera una celebración importante. Su madre había cocinado durante todo el día. La mesa estaba servida con esmero, y hasta su padre, que solía ser más reservado, parecía dispuesto a abrirse para conocer al joven que había conquistado a su hija mayor. Alejandro llegó puntual, con flores en la mano y una sonrisa que irradiaba confianza. Saludó con amabilidad, hizo comentarios agradables y logró ganarse la simpatía inicial de todos. Todo parecía marchar de maravilla. Durante la primera parte de la velada, las conversaciones fluyeron con naturalidad. Risas, recuerdos de infancia, anécdotas triviales. Carolina sentía que la presentación estaba siendo un éxito. Sin embargo, todo cambió cuando su hermana menor, Sofía, lo observó con atención. Ella tenía 17 años y una memoria muy aguda para los detalles. De repente, la atmósfera cálida se congeló con una sola observación. Sofía recordó haber visto a Alejandro unas semanas antes, en una fiesta organizada por una amiga en común. Y en ese recuerdo, él no estaba solo. Lo curioso es que Sofía no lo mencionó como un simple comentario al pasar. Ella lo describió con una precisión inquietante, la chaqueta oscura que llevaba puesta, los gestos que lo hacían inconfundible y hasta una broma que había repetido aquella noche. Según ella, Alejandro había llegado acompañado de una chica morena de cabello largo y, lo más comprometedor, habían salido juntos poco antes de la medianoche. La mesa entera quedó en silencio. La madre de Carolina intentó desviar la atención hacia la comida, pero el ambiente ya estaba cargado de tensión. Alejandro, con una sonrisa forzada, trató de mantener la compostura. No levantó la voz ni hizo escenas, pero su incomodidad era evidente. Las manos le sudaban, sus respuestas se volvieron cortas y apenas podía sostener la mirada de su novia. Carolina, por su parte, sintió que el mundo se detenía por un instante. No reaccionó de manera impulsiva, no armó un escándalo en ese momento. Simplemente se quedó observando en silencio, procesando lo que su hermana había revelado. Por dentro, la incredulidad y la rabia comenzaron a crecer como una tormenta contenida. Hasta esa noche no había tenido motivos para desconfiar de Alejandro, pero algo en su instinto le decía que Sofía no estaba equivocada. El resto de la cena se volvió incómodo. Las conversaciones ya no fluían, los silencios eran largos y pesados, y cada vez que Alejandro intentaba romper la tensión con algún comentario, todo sonaba artificial. Carolina no pronunció ni una sola palabra sobre lo que acababa de salir a la luz. Sabía que una confrontación en medio de la mesa solo empeoraría las cosas, pero en su mente ya había tomado una decisión. No dejaría pasar lo ocurrido. Al terminar la velada, cada miembro de la familia se retiró con una sensación extraña, como si hubieran presenciado apenas la primera chispa de algo mucho más grande. Y efectivamente, eso era solo el comienzo, porque al día siguiente, Sofía decidió confirmar sus recuerdos. Buscó a la amiga que había organizado la fiesta y le preguntó directamente por aquel encuentro. La respuesta que recibió no solo corroboró lo que había visto, sino que agregó un detalle todavía más inquietante. Uno que haría que la desconfianza de Carolina se transformara en una tormenta imposible de detener. Al día siguiente de la cena, Sofía no podía quitarse la idea de la cabeza. Estaba convencida de que lo que había visto en aquella fiesta no era un error de percepción ni una coincidencia. Alejandro había estado allí, acompañado de otra mujer. Para despejar cualquier duda, decidió escribirle a Mariana, la amiga que había organizado esa reunión. La respuesta fue rápida y demoledora. Mariana le confirmó que efectivamente Alejandro estuvo en su casa esa noche y que llegó acompañado de una mujer desconocida para la mayoría. Según ella, se comportaron como pareja desde el primer momento. Compartieron tragos, se rieron juntos y se marcharon antes de que la fiesta terminara. Ese testimonio dejó a Sofía sin margen de error. No solo lo había visto bien, sino que ahora tenía una confirmación externa. Con esa información en las manos, Sofía enfrentó a su hermana. Carolina escuchó cada palabra con atención, tratando de mantener la calma. La furia estaba allí, agazapada, pero también la necesidad de entender qué estaba ocurriendo realmente. Decidió no precipitarse. En lugar de acusar directamente a Alejandro, quiso reunir pruebas antes de dar cualquier paso en falso. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer más piezas del rompecabezas. Revisando las redes sociales, Sofía descubrió una serie de fotografías
fotografías tomadas en la misma fiesta. Alejandro aparecía en el fondo de varias de ellas, y aunque nunca estaba posando de manera explícita, su presencia era inconfundible. En una de las imágenes incluso se alcanzaba a ver parte del rostro de la mujer que lo acompañaba, una figura que pronto se volvería clave en toda esta historia. Carolina, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que no estaba frente a un malentendido pasajero. Aquello era real. Su novio, con quien había compartido un año entero de confianza, había estado saliendo con alguien más a espaldas de todos, y lo peor de todo era que había tenido la osadía de sentarse frente a su familia, como si nada hubiera ocurrido. La traición se volvió más dolorosa cuando pequeños recuerdos comenzaron a encajar en su mente, mensajes que tardaban demasiado en responder, excusas para no verse ciertos fines de semana, salidas laborales que parecían interminables. Detalles que antes había ignorado, ahora tomaban un nuevo sentido. La imagen del novio perfecto comenzaba a desmoronarse con una claridad escalofriante, pero Carolina no era ingenua. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, decidió planear con calma. No le bastaba con tener sospechas, necesitaba descubrir hasta dónde llegaba la mentira. Quería confrontarlo con pruebas irrefutables, sin darle la oportunidad de escapar con explicaciones vagas. Mientras tanto, Sofía seguía escarbando, y lo que descubrió no solo confirmó las infidelidades de Alejandro, sino que reveló algo mucho más perturbador. La misteriosa mujer que lo acompañaba en la fiesta no era una desconocida cualquiera, era alguien mucho más cercano de lo que Carolina jamás hubiera imaginado. El hallazgo de Sofía fue como una bomba. La mujer con la que Alejandro había sido visto en la fiesta no era una desconocida cualquiera, sino Laura, una amiga cercana de la familia. Ella había estado en la casa de Carolina en más de una ocasión, compartiendo charlas y risas como si nada. Aquello lo cambiaba todo. No solo se trataba de una infidelidad, sino de una traición que había cruzado un límite imposible de ignorar. Carolina se sintió doblemente golpeada. No era solo el engaño de su pareja, sino la deslealtad de alguien a quien había considerado parte de su círculo de confianza. Recordó cada vez que Laura se había mostrado curiosa sobre su relación, cada pregunta aparentemente inocente sobre Alejandro, y ahora comprendía que detrás de esa fachada había un interés mucho más oscuro. La rabia comenzó a convertirse en una necesidad de actuar. Carolina sabía que no podía precipitarse, pero tampoco soportaba la idea de seguir callando. Con la ayuda de Sofía, ideó un plan para confirmar todo de manera definitiva. Revisaron horarios, compararon publicaciones en redes sociales y poco a poco construyeron un mapa de coincidencias entre Alejandro y Laura. Mismos lugares, mismas horas, excusas que encajaban demasiado bien con las ausencias de él. El golpe final llegó cuando encontraron un detalle imposible de ignorar. En una foto publicada por Laura, aparecía un reloj masculino sobre la mesa. No era un accesorio cualquiera, era el mismo reloj que Alejandro había recibido como regalo de aniversario por parte de Carolina. Esa prueba era irrefutable. Ya no se trataba de sospechas ni de interpretaciones. La verdad estaba frente a sus ojos. A partir de ese momento, la relación ya no podía continuar como antes. Alejandro, ajeno a lo que se venía, seguía comportándose como si nada, enviando mensajes cariñosos y planeando nuevas salidas. Ella sabía que el desenlace era inevitable, pero no quería un simple enfrentamiento privado. Por eso, decidió que la confrontación debía ocurrir de manera pública, frente a quienes él menos esperaba. Y Alejandro, que hasta ese momento había jugado con la seguridad de que sus secretos estaban bien guardados, estaba a punto de descubrir que su tiempo se había terminado. Con cada prueba recopilada, la traición de Alejandro y Laura se volvía más evidente. No era una sospecha, era un hecho consumado, pero Carolina no quería simplemente desenmascararlos en privado. Decidió que el momento de la verdad debía ocurrir frente a quienes más confianza le habían dado a Alejandro, su propia familia. La oportunidad llegó una semana después. Alejandro, sin sospechar nada, se presentó como siempre, sonriente y atento. Carolina lo dejó hablar, lo dejó sentirse cómodo, pero cuando la cena estaba en su punto más tranquilo, decidió que había llegado la hora. El silencio fue inmediato. Nadie dijo una palabra. Expuso, uno por uno, los detalles que había descubierto, las coincidencias de horarios, las fotos, las ausencias injustificadas. La incomodidad en la mesa se volvió insoportable. Alejandro no tuvo cómo defenderse. Esa puerta, que había cruzado tantas veces con aparente seguridad, se cerró de golpe, marcando el final de la relación. Había enfrentado la verdad, había sacado a la luz lo que todos necesitaban saber y había recuperado el control de una situación que durante semanas se le había escapado de las manos. Y tarde o temprano, alguien lo sigue hasta descubrir la verdad. La traición de un novio ya era dolorosa, pero la de una amiga cercana
era todavía más amarga. No necesitaba vengarse, porque el simple hecho de haber quedado expuesta era suficiente castigo. Y aunque el camino de la sanación sería largo, también sabía que había salido más fuerte de lo que nunca imaginó. Y lo que quedó grabado en la memoria de todos fue una lección clara. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.